Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Ya estamos en el número 92 y saludamos aquí a Julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal ¿Qué va pasa, todo? Juan? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo en Sí, orden? todo bien, ¿El todo bien. sábado? Sí, de sábado bien. Aquí, bueno, hemos tenido una tormenta veraniega esta noche y esta mañana, pero bueno, ya parece que el tiempo eh, se recupera de nuevo. Estupendo. Manu, pasando frío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Por ahí abajo. Pues nada, encerrado en casa con el aire, que aquí ni de coña se sale con el calor que está haciendo, pero se aprovechará al menos que el lunes es festivo para ver si, pues, en vez de sábado o domingo, pues domingo o lunes y ya está. Bueno, estupendo. Estupendo, estupendo. Aquí estamos en 20 grados, 19, 20 grados aquí en Asturias, así que, bueno, lo normal aquí. Así que, muy bien. Venga, vamos a empezar como siempre. Vamos a hacer la estructura habitual. Empezamos con IBEX 35 y las 6 peticiones que nos habéis hecho, que la habéis hecho a Santi a través de bueno, por redes sociales o a su propio WhatsApp. Tenemos también, aparte del eurodólar, 6 europeas y luego también veremos también cripto y las Blast, ¿vale? Venga, sin más dilación, arrancamos este resumen semanal de trading número 92. Pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35 en la estructura habitual de swing trading, la estructura de semanal en la izquierda, diario en la derecha, ya sabéis, semanal solo para identificar en qué etapa estamos del ciclo de vida de la acción y diario para ver el timing, para ver en qué momento de ese ciclo y de esa etapa se encuentra. Bueno, no cambia mucho con respecto a la semana pasada en términos de etapa. En términos de etapa decíamos que estábamos en etapa 1 y que lo más normal es que el precio, bueno, pues fuera a superar la media de 20, que de hecho ya incluso se ha puesto ligeramente alcista y eso es lo que ha ocurrido. El precio cortando otra vez hacia arriba y acercándose a resistencia importante como es la de la media de 200, bajando, que ya sabéis que cuando hay subida fuerte hacia ella, y esto lo es, suele actuar como resistencia. O sea que ya en este marco temporal ya tenemos la primera zona de referencia, que son los entornos de los 8.500 puntos. Etapa 1 en ese marco temporal. Vamos a ver qué ocurre en diario. Bueno, en diario ya tenemos una etapa 2 desde esta semana pasada. Vemos como ya la media de 20 es alcista, la de 40 incluso también, como ya hay cierres con máximos relevantes crecientes y como ahora ya lleva pues 4, 8, 9 velas consecutivas alcistas, que no verdes, no todas son verdes, pero a diferencia del arranque, fijaros, como ahora ya empiezan a aparecer las mechas por arriba, ¿no? Bien, lo que es lo que señalamos aquí, porque bueno, ya lo tengo señalado porque hice el viernes de cierre y ya está subido en la plataforma y lo podemos ver, ¿no? ¿Qué significan estas mechas? Bueno, pues que la oferta, el papel está ahí en esos niveles, en 8.400, ¿cuál es el máximo? 8.250, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos por delante, en mi opinión, es una apertura, viendo el cierre de Nueva York, no pasa nada durante el fin de semana, una apertura ligeramente alcista, quizás intente acercarse a estos niveles de 8.470 y ahí debería comenzar una inhalación, recortar un poco posiciones, probablemente al soporte menor, los 8.360 o por ahí, vamos, no tengo mucha idea hacia dónde puede ir, pero comenzar un pequeño recorte, es decir, algo así como continuar un poquito arriba, encontrarse un poco en la resistencia, tanto en semanal, que está en 8.500, como en diario, que está en 8.470, esa zona es la que podría actuar como resistencia para luego comenzar una inhalación de retorno hacia la media de 20, porque como veis, la distancia de 2, la distancia entre el precio y la media de 20 es un 3,03%, lo cual, bueno, para un diario en IBEX es bastante grande. Lo más normal es que comience una inhalación, que sería muy sano para, si quiere continuar con la etapa 2 alcista en ese marco temporal, pudiera hacerlo de manera natural. Así que, bueno, escenario alcista para comienzos de semana y luego quizás un poquito de corrección. Dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado. Ya sabéis que siempre podéis hacerlo a través de Twitter principalmente, de todas las redes sociales, de info@seismentor.com. Empezamos, Manu, si te parece, por la primera que nos piden, que es Grifols para compra. Bueno, en realidad son casi todas para compra, menos Artificial, que es para analizar la situación. Así que vamos a verla desde ese punto de vista. Grifols para compra, si es el Va, momento adecuado. Y momento viendo, adecuado. y viendo el gráfico ya me da un poco de miedo. eh, Me eh, da la sensación de que es jugar a adivinar, ¿no? El dónde está el suelo. sí,
¿no? Y encima en el semanal tenemos esta bottom tail que no tuvo ¿Mm? nada de penetración respecto a la vela anterior y encima Sí, no ha tenido continuidad. sí. Pero vamos, a ver, en el semanal tendríamos una etapa 4 al haber cerrado por debajo de estos dos mínimos. O sea, Sí, sí. hemos tenido una 1, 2, 3 y 4 muy rápida en los últimos meses. Y si nos vamos al diario, es que lo que está haciendo es un rango lateral para hacer un patrón de compra, patrón de De ruptura de 20. continuación bajista. O sea, Ah, para cortos la estoy viendo, más que para largos. ujú. Para largos, solo la vería eh, a partir de superar la media de 200 o a ver, es que incluso cuando se reestructura mejor para hacer una inhalación hacia lo que sería la resistencia menor, que es esto de aquí, sería a contratendencia y para un 3%. Entonces es que la veo solo para cortos, la verdad. Para Yo, largos esperaría que se reestructurase. yo también, fijaros, es el juego de los colores. En cuanto veáis medias, color rojo, en nuestra configuración en ProReal Time, lo tenemos rojo para bajistas y verde para alcistas. Es una configuración muy sencillita que te permite hacer ProReal Time y cualquier otra plataforma, supongo. Cada vez que veáis medias rojas, en ambos marcos temporales, normalmente las oportunidades están en el lado corto. Digo normalmente, ¿por qué? Porque puede haber casos explosivos, que llamamos explosivos, donde sí puede haber alguna cierta oportunidad en el lado contra tendencia, pero el 90 y pico por ciento del tiempo vas a tener oportunidades buenas, pero en el lado corto, no en el lado largo. Y si estás intentando hacer algo largo, algo alcista, lo normal es que estés tratar de adivinar un suelo, y eso suele ser muy peligroso. Alguna vez te puede salir muy bien, pero suele ser muy peligroso, así que cuidado con esas cosas. De momento compra no lo vemos, ¿eh? No. Venga, pasamos a la siguiente, una clásica, Farmamar, también para compra. Farmamar, en semanal tenemos una etapa 1. La pega que veo es cómo ha empezado esta inhalación con una gran vela sólida. Vamos a ver en el diario. En el diario ya estaría en una etapa 4. Entonces, ahora lo que está esperando es a que llegue la media de 20 y a partir de ahí veríamos si es para hacer un patrón de ruptura con tracción bajista o para empezar una etapa 1. Pero es que para lo que es para largos, no lo veo hasta que no supere los 63,5 euros, que será esta zona, 64,5, y se reestructure. Aún faltará 2 semanas. O sea, esta semana dudo mucho que supere la media y cumpla la etapa 1 para entrar a largo. O sea, la veo más para cuartos cuando llegue la media de 20 en diario. Sin duda, fijaros, vuelvo otra vez a insistir lo mismo. Media de 20, ¿cómo está? Bajando. Uf, pues si la media de 20 está roja bajando, oportunidades en el lado largo suelen ser muy reducidas, o por no decir casi ninguna. ¿Alguna vez eso ocurre? Bueno, puede ser. Si hay movimientos muy bruscos, pues podría ser. Pero si no es así, guiaros mucho por el color, porque el color de las medias, porque es una manera que os permite agilizar el análisis, hacerlo un poquito más rápido. Y además, añadir una cosa, como pierda los 57,5, es que vais a buscar los 46 y aquí tendríamos un patrón, 1, 2, 1, 3, bajista, 2, claro. 3, pues 4 si rompiese los mismos. O sea, mucho cuidado con esto. Sí, sí. Nos piden, esta es para la situación, no es para compra ni para venta, tal. Artificial. Vale. En semanal aquí podemos ver claramente el ciclo de vida de etapa 2, etapa 3, etapa 4. Sigue con una etapa 4. Sí que es cierto que ya el impulso ha sido consumido prácticamente en un 100%. Así que puede ser que hayamos visto lo peor en Artificial. Y si nos vamos al diario, vale, movimiento alcista potente que ha sido parado por la media de 200. Estaríamos ahora mismo en una etapa alcista y que solo se entraría a partir de el máximo del jueves, que sería los 0,089. A partir de ahí sería para posicionarse en largos. Pero más que nada, la pega que veo es esto, como en el semanal haya hecho esa exhalación, pues por el timing no creo que sea de esta semana. Claro. Y solo para posiciones largas, pero en el momento que supere eso, los 0,089. A partir de ahí sí que sería para posiciones alcistas. Lo suyo es que haga así
y a partir de aquí, pues ya vendría el movimiento, pero para eso ya sí que pueden pasar 3-4 semanas. Sí, sí, por resumiendo, ha pasado lo peor, tiene pinta de haber pasado lo peor, pero todavía le queda, está un poco tierna para ser interesante Mm. esta acción. Sí, sí, muy de acuerdo. Hombre, este sí que es un clásico de aquí de Las Caldas. Aircross para compra. Aircross, tenemos una etapa 2 en el semanal. La pega que tienes como empezado esta inhalación, por lo que debería de dar un fallo de patrón de compra 1 hasta aquí y luego volver a venir a la media de 20 sesiones. Esto es lo que debería hacer. Y si nos vamos al diario, está en una etapa 4, está haciendo la inhalación hacia la media de 20 sesiones y cuando llegue aquí, pues podría ser para hacer un patrón de venta 1, para irse a buscar incluso hasta la media de 200, ya veremos. Pero esta, si es para el tema de compra, esperaría que se reestructurase Aircross. O sea, de momento estamos para buscar un patrón de venta 1 ahora mismo. Sí, sí, es que además fijaros lo que acaba de poner Manu en semanal, esas flechitas. Lo digo por cómo coinciden los conceptos en distintos marcos temporales. Si vas a semanal, ese arranque bajista es tan fuerte que lo más normal es que el siguiente patrón de compra uno de fallo, tal y como muestra Manu en la flecha alcista y en la flecha bajista. Entonces, esa subida a la flecha hacia arriba que puso antes, la pequeñita, esa va a coincidir con la inhalación en diario, hacia la zona de 3,46, una cosa así. Y ahí lo más normal es que arranque otra vez hacia abajo y ahí es donde se estarían alineando los dos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco para el lado largo la veo interesante. Es más, no sé si antes al comprimir me parecía haber visto un doble máximo en Doble en máximo, torno sí. a 3,8 o así, ¿no? Sí, sí. Sí. Por ahí me parece. Ahí está, ahí está. Se ve en semanal perfectamente. En semanal se ve perfectamente, efectivamente. Entonces, bueno, su estructura ya sabéis que suele funcionar bastante bien. La vimos esta mañana en Seeds Mentor, en el web, en el grupo de WhatsApp. Pusimos un doble máximo, que luego lo vamos a ver, porque lo vamos a analizar luego, y vamos a ver cómo evolucionó. Vale, por tanto, Aircross, no la vemos para el lado largo. Dos más. El mercado español, las dos. Audax. En semanal tenemos una etapa 4 que ha empezado la inhalación hacia lo que sería la resistencia menor, que es la zona 1,16 aproximadamente. Y en lo que sería el diario, habría empezado una etapa 2 en prácticamente nube. En la zona 1,16 es que tiene una congestión tremenda, encima bajando la media de 200 bastante vertical, por lo que para mí es que es un valor que tiene toda la pinta de irse a buscar lo que sería la resistencia menor y a partir de ahí en semana nos estaría dando un patrón de venta 1 y encima juntándose las medias, que mucho cuidado con esto, porque cuando se juntan las medias y se vuelven a desjuntar es para hacer un movimiento explosivo de la tendencia precedente. Si la tendencia de antes es bajista, es para tener un movimiento bajista fuerte. Entonces, mucho cuidado. Para mí, Audax, en el momento que llegue a la zona 1,16 aproximadamente. Para arriba. Es donde la Vale, mi veo única, ahora mi mismo. única duda respecto al análisis que acabas de hacer es el tipo de suelo que está haciendo en semanal, es un suelo, y en diario, obviamente, es un suelo más redondeado. Entonces, esa es mi duda, que entonces va a ser más difícil de perder. E incluso en diario, como acabas de marcar, ya te me anticipas ya a lo que voy a decir, ya me lees la mente. En diario, ahí tenemos hasta triple suelo, ¿eh? Entonces, eso suele ser patrón de giro, pero desde luego hasta que no confirme por encima de donde decías, Manu, 1,16 creo que es, Pero no lo veo, incluso, ¿eh? incluso quizás en semanal se podría considerar una etapa 1, ¿eh? Uno. Si el impulso ese consumió el 100% de la vela del máximo relevante previo, tuvo ya 4 o 5 sesiones por encima de la media de 20 y aún no ha Ah, perdido dices ahí atrás. Ah, vale, 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 vale. Sí, no lo había visto. ¿sabes? Eso unido Bueno, al suelo redondeado sí, podría está ser, un poco sí. confusa. Yo me inclinaría más por etapa 1. Sí, ¿Cuál? puede ser. Semanal. En semanal, sí es verdad que en la parte de atrás, Manu, donde hay la gran vela sólida verde, elimina el 100% del impulso previo. ¿eh? No nos ¿Ves la...? fijamos en el Mira, máximo mira, relevante. sí, pero mira la anterior, mira la anterior.
El anterior máximo más atrás, ahí, bien. Ah, Es, vale. vale, ahí elimina el 100% y tiene varios cierres claros por encima de la media de 20. Ahí podríamos hablar de etapa 1. Como no ha recuperado, no ha perdido el mínimo anterior, es verdad que podemos considerar etapa 1 todavía en este marco temporal. Es Sí. una situación un poquito peor, es una situación muy similar a la del IBEX. Exacto, exacto, justo lo que iba a decir. Es que se parece muchísimo al escenario del IBEX, porque aquí vemos como ya se había puesto en etapa. Mira, eso es. Mira, ¿ves? Ahí habíamos eliminado hacia arriba y luego la pendiente se mantiene creciente en ambas medias y todavía consideramos etapa 1 porque está cortando la media de 20 la está cortando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, sí, yo me inclino más también por una etapa 1 en ese marco temporal en semanal, tanto en IBEX, por supuesto, como era en Audax, era, ¿no? Audax. Sí. Igualmente, en Audax también, aparte del suelo redondeado, tenemos una botón-tail encubierta. Ujú. Ahí, Sí. bueno, Sí, lo que pasa es para... que tiene mucha resistencia cerca, ¿eh? Sí, sí, Entonces, claro. estaríamos lo que conocemos, la fase de transición, y habría que esperar a que superara y se asentara por encima de los 1,16, creo que era, Manu. Sí, exacto. Eso, hay que esperar a que se asentara. Ahora estaría demasiado, demasiado temprano. Entonces, y en el caso de que lo consiguiera, pues entonces ya tiene recorrido hacia, pues en torno a 1,30, que es la siguiente zona de control. Pero Lo hasta que que eso está no claro es el ocurra, rango lateral. En ese rango lateral mejor no operar, esperar a ver qué hace. sí, para mí es muy temprana, sí, sí. Vale, vamos a por la última, Berkeley. Casi ya ha recuperado, no el 100%, pero un 80% habrá recuperado del impulso. Sí. Sí, prácticamente un 80%. Vale. A ver, Berkeley estaría en una etapa 3, ya prácticamente. La media de 20 ya la tenemos bajista. Y de hecho, estaría haciendo posiblemente la fase de transición C, que es para buscar el acunamiento con la media de 20 y el momento que pierda la zona de los 0,2, que es donde tenemos este mínimo relevante, lo suyo es que se vaya a buscar entonces la zona de los 0,14. Es toda la pinta que tiene el semanal. Si nos vamos al diario, en el diario estaríamos en una etapa 1, podríamos considerar, al estar cruzando la media y tal. Ahora debería hacer el acunamiento, pero aún está la media de 20 bajista incluso, así que realmente para posiciones alcistas, hasta que no supere los 0,25 no miraría. Y luego la siguiente resistencia es un 5%, este sí que es algo más, un 13%. Entonces, más que por las resistencias y tal, el momento óptimo de entrada para mí ya sería a partir de los 0,26. Entonces está en un rango lateral que para mí no es operable más que nada por eso, por la dificultad que tiene y porque sería un saltastop si estuviese dentro. Y como parece en semanal que lo que está haciendo es para prepararse para una etapa 4. En el momento que pierda los 0,20 y ahí posicionarse en cortos. Mira, Para mí, yo Berkeley la veo en etapa 3 en ambos marcos temporales. ¿Vale? En semanal coincido con lo que dices, pero en diario ya tuvo una etapa 2 Esta de aquí. el día 6 de julio, ¿no? Eliminas dos máximos Ujú. relevantes previos, ¿vale? Luego el siguiente patrón de compra 1 da fallo y ya inicia una etapa 3, que es lo que estaría Sí. ahora mismo, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, 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 muy de A acuerdo. partir de aquí. A Sí, partir de eso aquí, es. sí. Está cortando hacia arriba y hacia abajo la media. Tres máximos relevantes decrecientes, Mm, mínimo relevante decreciente, media de 20 bajista. Yo la Fijaros, veo etapa 3 y próxima a arrancar, a iniciar etapa 4. Y fijaros. una cosa que no me gusta, o a ver, sí me gusta si pudiese entrar en cortos, es que tú esto que eres más experto, pero medias cruzándose aquí y por encima de la media de 200 junta. Creo que en el momento en que inicie el tirón hacia abajo y corte la media de 200 hacia abajo, va a tener un movimiento bastante potente hacia abajo, yo pienso. eh, y que sería pues un poco lo que pasaría aquí, de aquí a aquí, que no sé cuánto puede ser. Entonces, mucho cuidado para los que están en Berkeley y en posiciones alcistas. Vale, Yo, para mí, por profundizar un poco, hay una vela clave en este movimiento que es la vela del 20 de julio, ¿no?
A ver, La 20 de gran vela julio, sólida es el 20 de julio, que no tiene continuidad. que luego no tiene continuidad, ¿no? Y hace una Entonces top Intel encubierta, hace claro. una top Intel encubierta y eso ya es lo que determina ya el inicio de la etapa 3, ¿no? Y de hecho Claro. es un poco la zona donde se ha frenado este último máximo relevante y Mira, donde yo muchas veces me dicen, oye Juan, ¿cómo es posible que no utilices ningún indicador? Y yo siempre les digo, que yo uso las medias, que no son más que indicadores, ¿no? Y antes os decía, joder, cuando veáis las dos medias hacia abajo rojas, o aunque no estén configuradas, que estén en sentido descendente, aunque no estén configuradas por colores, digo, en sentido descendente, pues lo más normal es que las oportunidades estén en el lado corto. Si las medias están en verdes hacia arriba, la de 20 y la de 40, ya sabéis que uso la de 40, usamos la de 40, pero puede ser la de 50 perfectamente. En la 2050 verdes alcistas, lo más normal es que tienes más probabilidades de éxito operando en el lado largo. Y ahora, viendo esta, fijaros, cada vez que veáis las medias cortándose continuamente, como si fuera una culebra, pasar al siguiente. No os perdáis el tiempo. No está en el escenario adecuado para usar nuestro enfoque, el enfoque Seeds Mentor. A lo mejor para otros enfoques es útil ese momento, pero para nosotros no, porque nosotros lo que buscamos es subirnos a una tendencia que ya está en marcha. Bien alcista o bien bajista, si te puedes poner en corto, como decía Manu. Bien alcista o bien bajista. Pero en tendencias laterales y con muchos vaivenes que hacen que las medias de 20 y 40 estén continuamente cortándose, eso es clic, siguiente. ¿Vale? Y eso es lo que le De, pasa a Berkeley. De momento, si veis que pierde la media de 200, cuidado porque tiene un 30% hacia el siguiente objetivo, lo cual, oye, sería interesante, desde luego. y de hecho, salvando distancias, me suena un poquito a cuando explicabais el tema del Russell, que había un barullo, hizo un Sí. fallo, ruptura de tal. Alcista, sí. Sí, fue a buscarlo. Está claro que esto no es igual, pero luego cuando analicéis el Russell, veis que se parece un poco y todo lo que ha caído después. Perfecto. Venga, esta era la última, pero vamos a echarle un vistazo a Repsol. Está en una etapa 2 alcista. Encima aquí ya está haciendo una gran vela. Veremos si esto tiene continuidad. En los suyos que tenga una continuidad al menos hasta la zona de los 13,5 €. Y si nos vamos al diario, una gran caída parada por la media de 200, que ahora ya estaría reestructurándose en una etapa 1. Y lo suyo es que venga a hacer el acunamiento y de aquí, pues, a irse un poco hacia esta zona aproximadamente, o sea, a los 13,70, 14 €, que sería un poco lo que es aquí en el semanal. Lo que Eso tiene toda la es. pinta esta semana Repsol. Eso es, eso es. Por eso la estaba viendo y por eso me gustó. Primero, en semanal, ¿cómo comienza la inhalación? Mejor dicho, ¿cómo finaliza? Fijaros, es que cuando yo digo en modo de broma, que es que los gráficos me hablan, ¿no? Y vaya friki madre mía. No, quiero decir, fijaros, vais en la exhalación, fijaros cómo termina. Termina con una top Intel tremenda, que es lo que conocemos como una vela de reversión de giro de cambio de poder de los alcistas que tienen el poder hacia los bajistas. Eso es lo que llamamos una vela de reversión y que si ocurre muy lejos de la media, lo que te está anticipando es que lo más probable es que haya el retorno hacia la media de 20, el precio cayendo hacia la media de 20, que es lo que conocemos como inhalación. Pero fijaros cómo comienza la inhalación, con una pedazo gran vela sólida en semanal. Una pedazo gran vela sólida. ¿Y eso qué hace? Eso hace que el primer patrón de compra 1, que es el que ya estamos en marcha ahora mismo, nos vaya a dar fallo. Es lo más probable. Pero acordaros que no podemos confundir que nos dé fallo un patrón de compra 1 con que no sea rentable esa operación, ¿vale? Por eso quería poner esto aquí. De hecho si subiéramos, si por ejemplo, Manu, si medimos desde el máximo de la semana pasada hasta arriba, ¿cuánto es en porcentaje? ¿Aquí arriba? Sí, hasta el máximo anterior, es un 22%, ¿vale? Más o menos, un 23%, venga. Con que suba la mitad, un 13%, un 12%, la gran mayoría nos aplaudiríamos con las orejas, ¿verdad? Ese porcentaje. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en Repsol. Lo quería poner primero para demostrar que en semanal lo más normal es que no llegue a los 16, en este movimiento actual no va a llegar a los 16 con mucha probabilidad. En diario ya vemos el ciclo de vida, está precioso ahí. Etapa 2, etapa 3 en V, etapa 4 cayendo, ahora está haciendo la 1 y incluso el viernes intentó ahí ponerse ya incluso superando el máximo anterior y por tanto empezando ya esa etapa 1 ya tras varios días de ascenso, se dio la vuelta y ahora esperamos ese movimiento que nos dice Manu, que sería ideal si hace
el concepto de acunamiento que comentaba Manu, que básicamente es que el precio ahora caiga, pero se gire justo antes de tocar con la media de 20. Eso sería una señal importantísima, es lo que llamamos el acunamiento, y en ese caso sería un buen momento, una buena oportunidad, porque el valor se dirigiría casi con mucha probabilidad a los 14 más o menos, que es donde está ese máximo relevante anterior. Pero fijaros cómo encajamos los movimientos en ambos marcos temporales, porque entender la multitemporalidad, entender cómo encajan, yo siempre pongo el ejemplo de las matriuscas, las muñecas estas rusas, ¿no? Que van una dentro de otra, los momentos fractal, entender los movimientos, encajarlos uno dentro de otro, es fundamental para poder operar con cierto conocimiento y con cierta tasa de éxito, ¿no? Y eso es lo que pienso que puede ocurrir. Déjalo escrito ahí, mano, a ver si dentro de una semana o dos la volvemos a Sí, ver y vale. vemos lo que ha ocurrido, ¿vale? Venga, pues este era el área española. Si os parece, pues nada, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es el mercado americano. Arrancamos ya el área americana, el área de Estados Unidos, y como siempre sabéis que analizamos los tres índices para nosotros directores, que son el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell. Standard & Poor's, bien, bueno, pues un poco confirmando lo que decíamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada, fijaros que decíamos, como había eliminado el 90%, ¿lo veis? Hasta aquí. Tened en cuenta que para calcular cuánto elimina, tenemos en cuenta los cierres, no la volatilidad que pueda haber en mechas puntuales, ¿vale? Entonces, sería hasta aquí. Bueno, pues el 90-95% de todo este impulso bajista, y yo, en cuanto pasa el 90, digamos que lo tomo como límite, es cuando ya empiezo a pensar en cambio de etapa, ¿no? Y aquí, esta zona de aquí, pues ya hablábamos de etapa 1. Una etapa 1 que nos ha confirmado precisamente en esta semana, además con el doble check, ¿no? Primero, porque ha superado el máximo anterior, el levante anterior, y segundo, porque ya tenemos dos cierres claros, porque este era bastante cerquita, dos cierres claros por encima de la media de 20. Conclusión, etapa 1. Etapa 1. Y el otro día, ahora me viene a la mente lo que hablamos el miércoles. Todos los miércoles tenemos una reunión, las personas que tienen la versión premium de Segmentor, pues tenemos una reunión en directo en el mercado para hablar de la situación, y me acuerdo que les habíamos puesto, ¿os acordáis? Que pusimos el gráfico de una noticia del periódico donde decía, pues hace poco que Estados Unidos entraba en recesión, ¿no? Y cuando tú ves esa noticia, pues inherentemente empiezas a pensar, madre mía, los mercados se nos tienen que ir al suelo. Y por eso insisto tanto en aquella frase que suena de opera lo que veas, no lo que creas. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, oye, está entrando Estados Unidos en recesión, me imagino que el futuro económico del país pues, va a sufrir un poco, ¿no? Y por lo tanto sus empresas también van a sufrir un poco. Y por lo tanto, eso debería reflejarse en los mercados. Pero ¿qué pasa? Que los mercados y la economía, en realidad es una economía, pues aunque todo el mundo piensa que van por el mismo sitio, no van con el mismo timing. No van, eso no funciona así. Yo siempre escuché cuando estudiaba que los mercados anticipan entre 6 y 9 meses el ciclo económico, ¿no? Y bueno, quizás esta etapa 4 ya nos estaba anticipando la recesión en el mercado americano, y a lo mejor ahora lo que nos está anticipando es una recuperación rápida del crecimiento en Estados Unidos. Ya sabéis, la economía americana es mucho más ágil, se mueve mucho más rápido. La subida de tipos de interés, bajadas de tipo de interés, lo hacen en unos ciclos muy, muy rápidos. El empleo ni se está enterando, tienen tasas del 3%, así que tampoco sería de extrañar que salieran rápido, y a lo mejor lo que nos está anticipando ya el mercado a través de los gráficos, que al final, a través del precio, que al final es de lo único en lo que nosotros podemos fiarnos al 100%. Lo único que vamos a ganar o perder dinero es con el precio, no con lo que nosotros creamos de lo que puede ocurrir. Por eso vuelvo a insistir en eso de opera lo que creas y no lo que opera lo que veas y no lo que creas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo estamos en una etapa 1. Después de una etapa 2 de varios meses, ahora ya estamos en una etapa 1, y que, bueno, pues debería empezar a tomarse algún tipo de descanso, porque llevamos subiendo casi ininterrumpidamente. Bueno, pues a ver qué porcentaje, a medirlo, pero ya debe ser interesante. Casi un 20%, sin parar, sin parar. Casi un 20%. Entonces, lo más normal es que empiece a haber algún tipo de parada. ¿Dónde puede haber ese tipo de parada? Pues para ello tenemos que fijarnos a la izquierda, como siempre. Siempre tenemos que fijarnos a la izquierda del precio. Anda, pues aquí cerca tiene una. Tiene una zona de resistencia aquí en 429,64. Tened en cuenta que estamos analizándolo a través del SPY, que es el ETF
del Standard & Poor's, pero bueno, que el gráfico es el mismo. Entonces, fijaros que está muy cerca y además muy cerca de la media de 200. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más normal es que el precio, viendo que va como un tiro tras un hueco profesional del propio viernes, se vaya a esta zona y luego aquí tenga ya problemas y empiece a recortar, Ese sería un poco el escenario que yo veo para el Standard & Poor's. En términos de etapa, en semanal, etapa 1, en términos diarios, pues evidentemente una clarísima etapa 2. Si nos vamos al Nasdaq, vamos a ver qué nos encontramos aquí, vemos un escenario pues muy similar, ¿no? Una etapa 1, una etapa 1 ya va superado el máximo anterior, cierres por encima de la media de 20, ya dos claros, perfecto. Y en diario, bueno, pues también tenemos una etapa 2 que aquí ya ha llegado a la zona de resistencia que teníamos marcada en el SPY, en el ETF del Standard & Poor's, y aquí ya ha llegado, y la media de 200 está un poco más lejos, está un poquito más lejos. El escenario para mí es el mismo. Yo pienso que aquí tampoco creo que vaya a ir mucho más allá y que luego debería empezar una inhalación para corregir esta distancia de 2, que ya es casi del 6%, lo cual, bueno, es bastante grande. Así que el escenario para mí es que haya cierta continuidad alcista al principio para luego recortar a lo largo de la semana. Y Russell, el gran pelotón, las 2.000 acciones de pequeña capitalización, pues bueno, está que lo vierte, ¿no? Está fuerte. Fijaros, en semanal, la etapa 4 voló por los aires. ¿Cuándo voló por los aires? Ya para mí la semana pasada. ¿Por qué? Aquí, porque de este último impulso bajista, de esta última exhalación, de este último alejamiento del precio de la media de 20, como lo queráis llamar, ya había eliminado el 100%, incluso más. Y no solo eso, sino que en la vela de esta semana, pues lo requete confirma, ¿no? Tenemos una etapa 1 y que, bueno, después de esta tremenda subida, pues lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Bien, esta tremenda inhalación en semanal se convierte en una etapa 2 clara en diario, ¿no? Una etapa 2 clara en diario. Y ahora, ¿qué sería lo más normal? Bueno, pues que tras esta subida y ya llegando a zonas importantes como son la media de 200 y este máximo relevante, lo mismo, también se tome algún tipo de descanso en forma de inhalación que permita corregir esta distancia, que ya es del 7,37, la distancia de 2, que es la distancia del precio, y la media de 20. Y ahí, bueno, pues podría ser un buen momento para subirnos al carro también si es que va a continuar el movimiento alcista. Así que también este es el escenario en Russell, quizás cierta continuidad alcista todavía para luego a mitad de semana comenzar algún tipo de corrección, por lo menos comenzarla, porque fijaros que aquí la había comenzado, pero en la vela siguiente eliminó, ¿lo veis? Entonces esta es la negación en cuanto esto arranca hacia arriba y va eliminando el color, a medida que va subiendo aquí, va eliminando el color, cuando elimina el color, ¡pum! Es un buen momento de entrada porque está negando el movimiento bajista. Y ahora podría ocurrir algo parecido, ¿no? Que haya el comienzo de una inhalación que no sabemos si va a ser más profunda o menos profunda, no somos adivinos, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario que veo para esta semana. Vamos a ver un poco las acciones que nos piden, aunque antes de acciones nos piden eurodólar. Vamos a ver cómo está el eurodólar. Está 1,03, una cosa así, 1,025, vale. Fijaros, etapas, como siempre, veis que el análisis es exactamente igual para cualquier tipo de activo financiero que sea graficable. Me da exactamente igual que sea una divisa, un índice, que sea criptomoneda, que me da exactamente lo mismo. Aquí tenemos una etapa 4, yo creo que maravillosa, muy aprovechable, sin duda alguna. ¿Y ahora en qué estaba? Estaba en proceso de inhalación, ¿no lo veis? Está en proceso de inhalación, por lo menos hacia una zona de resistencia menor, que es donde ya ha llegado. Ya sabéis que la primera referencia en las inhalaciones es la zona de resistencia menor, que es un máximo, que se define así, lo vemos en el curso básico, creo. Es un máximo que está visitando mínimos previos, ¿lo veis? Y siempre hablamos de zona, no puntos concretos. Bien, llegó ahí, de momento le está costando, fijaros esta mecha le está costando esta semana y fijaros cómo ahora, bueno, pues está en viernes empezó a caer, llegando a la zona de referencia que teníamos marcada ya como objetivo, y ahí vemos cómo ha llegado, ¿no? Y cómo está empezando a caer. Estamos ya en lo que conocemos una etapa 1, cortando el precio hacia arriba y hacia abajo. Vamos a verlo en horario. Vamos a ver en horario un momento porque suele clarificar mucho. Vale, en horario estamos en una etapa 4, ¿no?
Hay una etapa 4 con la media de 20 bajando, la media de 40 bajando y ya los máximos los mínimos relevantes decrecientes. Y ahora, pues fijaros, puede estar ya llegando a una zona importante, porque fijaros cómo justo en la zona que era potencialmente creíble que se parara, se ha parado, ¿lo veis? Esto es lo que se conoce como soporte menor. También lo vemos en el curso básico. Esto es un mínimo relevante que está visitando máximos anteriores, máximos relevantes anteriores, máximos anteriores, mejor dicho. ¿Vale? Y ahí es donde puede parar. Entonces no sería de extrañar que aquí no se hiciera un doble suelo. Que aquí va a intentar ir hacia aquí, que aquí comienza el doble suelo en este marco temporal y ya empieza a recomponerse a irse hacia arriba. Así que ese es el escenario que veo en euro dólar. Continuidad bajista al comienzo de semana y vigilar muy mucho la zona de 1.024. 1.024. Semanal. Ahí está, ponemos la estructura habitual de swing trading y si eso ocurre, bueno, pues estará cortando hacia arriba y hacia abajo hasta que haga el conocido como acunamiento. Y en cuanto lo haga, pues cuidado porque puede ser el momento de atacar esta zona de los 1.035 y tiene un camino hasta 1.06. Es decir, puede estar muy interesante dentro de a finales de la semana que viene, yo creo, más o menos. Sí que puede estar interesante porque este recorrido es bastante fluido, quizás tiene un poco de congestión aquí, pero es bastante fluido y podemos ver una buena subida desde aquí. Uy, perdonad, desde aquí, a ver si lo pongo bien, hasta aquí es un 2,29, que en divisa es un dinero importante. Pelotón, esta es una acción, vale, esta es una acción que comentábamos la semana pasada, Pelotón, aquí está, en la sección de Core Trading, en la sección de más largo plazo, donde veíamos el análisis en tres marcos temporales, mensual, semanal y diario, y bueno, pues decíamos que tenía buen aspecto de comenzar un arranque de inhalaciones tanto tanto mensual como en diario, y arranque de etapa 2 en diario, ¿no? Estaba en esta zona de 11,75 y desde entonces, pues bueno, pues ha ido hacia arriba, y veis el suelo, ¿lo veis? Qué suelo tan guapo está haciendo, suelo redondeado, y esto no sería extrañar verla en 30 dentro de poco. En diario, bueno, pues yo creo que lo tiene todo. Tiene la fase de transición, aquí la tenéis, cortando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, acunamiento. ¿Lo veis? El acunamiento. ¿Qué es el acunamiento? Es el momento en el que en la inhalación, cuando el precio vuelve otra vez hacia la media de 20, no corta la media de 20 alcista. Pero ojo, la media de 20 ya tiene que estar alcista. Es decir, si me hubiera hecho un acunamiento aquí, no me interesaría. ¿Por qué? Porque la media de 20 está bajando. ¿Ok? Y con una media de 20 bajando, posiciones largas son complicadas. No suelen funcionar nada bien. Entonces, pero aquí ya sí, fijaros, aquí ya la media de 20 ya era claramente alcista y hace el acunamiento. Y desde ahí, ¡pum!, para arriba con mucha fuerza. El viernes arrancó un 15%, una cosa así. Un 13,60%. A mí me saltó, no os lo vais a creer, Julio, Manu, me saltó el stop. Atención, me subo perfectamente, aquí. Estupendo, esta la cogí a 11,60 y algo, esta la voy a coger, la voy a llevar hasta 16 casi seguro. Y atención, subo, veo la top interest bueno, me va a hacer inhalación, vale, aguanto la inhalación perfectamente porque mi stop estaba aquí, perfecto, y al día siguiente hueco profesional, aquí, perfecto, chapó, para arriba, y al día siguiente, que esto fue el jueves, estaba con un compañero aquí del grupo, estábamos viendo unos gráficos, y cuando la veo por la tarde, fui a verle a él a las 7, yo creo que no sé, a las 6 o a las 5, la veo por aquí arriba, una pedazo vela verde, tal como es la del viernes, ¿no? Y entonces yo lo que hice, como ya la consideré una gran vela sólida, ¿qué hice? Le puse el stop justo debajo, y era por aquí más o menos. Era en 11,79, me parece que tenía puesto. Ahí. Todavía no había hecho esto, todavía no había hecho ese piquito, ¿vale? En 11,79. Digo, vale, nada, estupendo. Y viéndolo con el compañero que nos estábamos viendo, dice, hostia, pues está dando la vuelta a una top Intel importante, grande, que no tenía gran vela de penetración, pero bueno, oye, me cago en la mar. Toca, llega a 11,73 y al día siguiente, pum, se me escapa hacia arriba. Conclusión, porque esto de que te pasen estas cosas y te pierdas un 13%, y es lo que hay, te tiene que aprender te tiene que por lo menos utilizarlo para aprender alguna lección, ¿no? Y en este caso, ¿la lección cuál es? Que mira que muchas veces lo digo yo y luego me pasa a mí.
el mensaje de la vela es a final de vela. ¿Ok? Si yo hubiera esperado al mensaje de la vela, no me hubiera saltado el stop y ahora mismo estaría aquí tan contento. Estaría aquí arriba en 13.54 esperando además continuidad alcista todavía como mínimo hasta los 14.48 de esta exhalación. Que luego hiciera inhalación y continuara su camino a la alza. Pero como me anticipé y moví el stop antes del cierre de la vela, antes de que el mensaje de la vela fuera definitivo, pues lo que hizo la bolsa fue, ala, Juan, pues listo, venga, te saco y encima mañana te hago un 13 arriba, ¿vale? Y eso te pone en tu sitio. ¿Qué decías, Manu? Sí, anulando encima el mensaje bajista del anulando el pedazo mensaje bajista del día anterior. Eso lo que hace es ponerte en tu sitio. O sea, me puso en mi sitio, ala, por pasarte de listo. Pones lo que hay. A la siguiente no lo haces, evidentemente. La siguiente espero. Juan. Dime. A mí me ha pasado esta semana algo peor todavía. ¿Ah, sí? Si Vale, quieres, ¿con qué? ¿Qué acción? ¿Qué acción? con Dave. Con ese. ¿Esta? Sí. A Mira, ver, el jueves, sorpréndeme. escúchame, Jueves. yo entré perfecto, entré el día 2 de agosto en el hueco novato. Espera, aquí. Ahí entré, Ah, vale, sí, hueco novato, ¿vale? sí. Entré ahí a 0,63 creo, ¿vale? Sí. Aguanté la 0,60. inhalación y ya Aguantaste esta. tenía el Vale. stop debajo del 9 de agosto, Claro, ¿vale? sí, lógico, aquí. El jueves me voy a la cena a un entierro, Sí. ¿vale? A un entierro a Sí, las 8 de la tarde, ¿vale? sí. Y salgo del entierro a las 8, la peo y había dejado puesto una orden para que se me vendiera si llegaba a los 0,95, Sí, ¿vale? sí. Creo que llegó Hizo a de máximo 0,90. 0,95. Sí, bueno, pues 0,95, 0,96, no recuerdo, aunque no Sí, me saltó por un tic, sí. ¿vale? Total, cuando llego ya a casa la veo y bueno, presentaba resultado ese día. Uh, Y al día siguiente me abre justo traca. abajo. Traca. Lo perdí. Bueno, no, es la realidad del mercado. Oye, es la realidad del mercado. Tremendo. Tenemos que, estas cosas que los contamos casi como anécdotas, en este caso una anécdota, porque oye, ni siquiera estás perdiendo, estás en positivo todavía, ¿no? Más o menos. Pero fijaros Sí, sí, cómo, no, al final eso cómo así se ha te van a ganado. pasar, lleves el tiempo que lleves en el mercado. Porque si no es por uno, es por otro. Bien por exceso de confianza en mi caso, por un entierro y porque no toca, que no puedes estar pendiente de Sí, la que lo pantalla, tengo quiero decir, por, porque no por- toca por un puñedero tic, y se te da la vuelta, ahí el error es, oye, si al día siguiente presentas resultados y ya tienes una ganancia determinada, ¡puf! Aire, porque puede ocurrir sí, esto, pero escucha, es que la subida del jueves sí. la hizo a las 7, ponlo en horario, la hizo creo que a las 7 de la tarde. O sea que A ver, no, que espera, yo me a ver. fui, yo me fui a las 6 de aquí para el entierro. Sí, en la parte final, sí. A las En la 7, parte mira, a las final. 7, ahí está, a las 7. ¿Sabes? Me la hizo cuando yo iba de camino. Sí, te hiciste esto estás viajando. En esta vela y tú esta vela estabas bajando, estabas viajando. Bueno, nada, es lo que hay. Esto es una demostración práctica de la realidad del mercado, de la realidad del mercado. Y yo creo que la lección que tenemos que sacar de aquí es no sé cómo decirlo, meterlo en la mochila para seguir avanzando. Para seguir avanzando y saber que te pueden pasar esas cosas y que son, bueno, pues son lógicas dentro del día a día de los mercados. Me pasa a Julio, me pasa a Manu, me pasa a mí, me pasa a todo el mundo. Entonces, lo importante es no rendirse, evidentemente, porque puede llevar a frustración, especialmente si en nuestros dos casos pues, dejamos de ganar más, podríamos decir, ¿no? Habíamos ganado un poquito, yo muy poco, Julio igual está ganando algo más, pero en algunos casos en los que esa te pasa de ganancia a pérdida y eso psicológicamente es duro. Entonces, lo importante es entender lo que ha pasado, entender cuál fue mi error. El mío es pasarme de listo, así de claro, ir antes del mercado y el mercado me da la bofetada y me dice, Juan, venga, vete para casa. La próxima vez lo intentas hacer mejor, porque encima yo creo que es que muchas veces digo que
que los gráficos me hablan, ¿no? En el sentido de tal. Yo creo que aquí se está descojonando de mí, o sea, directamente. Con la vela del viernes se está descojonando de mí, está diciendo, pringao eres, ¿no? ¿Cómo te comiste esta? Y yo, efectivamente, me la comí 13% y es más, ¿no? Es que no me extrañaría nada que todavía el lunes se estuviera descojonando más todavía de mí. Pero bueno, es lo que hay. Esta acción la habíamos planteado para core trading, para medio plazo y para corto plazo, evidentemente, porque estaba haciendo la fase de transición A, que es lo que aprendemos en el intermedio, creo, y tiene un aspecto buenísimo para core trading, para largo plazo también. Ya os digo que no sería extrañar verla en 30 dentro de unos meses. Así que eso sí, en timing ahora mismo ya no es el adecuado, evidentemente, ¿no? Estamos a un 28%, habría que esperar algún tipo de inhalación hacia la media de 20. Venga, que me enrollo, que todo esto era por la anécdota del pelotón. Vamos a la siguiente. DKNG. Vale, también tiene un aspecto importante. Nos pide drafting para entrada. Bueno, no, para entrada ya desde luego no, pero lejísimos además. O sea, esto tenía la fase de transición, lo de siempre, el arranque y el momento de entrada. En cuanto supera esto, aquí tienes, entrada aquí si quieres y subida hacia los objetivos. Y ojo, está llegando ahora mismo al objetivo. ¿Lo veis? Máximos relevantes. Y en este caso coincide con un meteorito en forma de media de 200 que viene cayendo exactamente, con una verticalidad tremenda, ¿no? Y además con una subida tremenda también. Por lo tanto, ¿qué le espero para esta acción? Pues ligeramente que continúe subiendo un poquito, que llegue a esa zona y que aquí, en teoría, comience una inhalación. Así que, desde luego, entrada en DraftKings ni hablar. De hecho, si te miras al semanal, está llegando el fin del suelo redondeado. Sí. O sea, de donde empieza el último impulso. Sí, aquí ya está llegando al posible objetivo, que es este de aquí, y bueno, luego ya tendríamos ese, pero antes debería hacer algún tipo de inhalación. Ya lleva 6 velas seguidas verdes, debería haber algún tipo de consolidación. Esto parece mentira, pero desde que la comentamos ha subido, aunque yo creo que era este día, ha subido un 53%. O sea que, ojo, ojo. Así que, no, fijaros, concepto Barrio Sésamo. Concepto Barrio Sésamo. Lejos de la media, no. Cerca de la media, sí. Es decir, nosotros en Seed Mentor abrimos posiciones largas o cortas, me da igual que sea para arriba que para abajo, pero siempre cerca de la media. Y las cerramos lejos de la media. Por lo tanto, plantear una entrada, salvo que sea en corto contra tendencia, en este caso, que también lo veo arriesgado, no, porque estamos lejísimos de la media de 20, ¿vale? Esta es una acción muy interesante y que vivimos a tiempo y que espero que muchos suscriptores lo hayan aprovechado. Vamos a por la siguiente. Venga, a ver qué os parece esta. Mercury. Wow. A ver, ¿qué os parece? Patrón explosivo. Patrón explosivo, totalmente. Es el patrón explosivo alcista que vemos en el intermedio. Bueno, vale, está intentando hacer suelo. Para mí es para entrada, ¿verdad? Sí, me piden para entrada. Bueno, para mí la clave es superar los 33,77, ¿no? Y entonces ahí tendría pues un recorrido. A ver, tampoco es mucho, no os creáis, es un 10, un 11. Es más espectacular de lo que parece, Hay veces que parece mucho más y es menos, y al contrario, hay veces que parece mucho menos y es más, ¿no? Por eso es importante hacer estas mediciones. Es un 10%, lo cual, oye, es fantástico, sería fantástico cogerlo, pero para ello deberíamos ver un cierre por encima de 33,77, perdón. Por lo demás, ¿o algo más que comentar, chicos? No, ya sé, la pidieron en el WhatsApp esta semana. Vale, la tengo todo apuntado por aquí, que ya que preguntó de entrar por patrón explosivo el día después de la bottom tail. Vale, aquí, Vale, Sí. vale. Sí, pero mira, yo aquí ya te hubiera sacado. Yo ahí Aquí ya le comenté que en mi caso, por mi forma de operar o más seguridad, o para no anticiparme y fallar, Sí. lo que me espero es que en horario se reestructure y empiece la etapa 2, que empezaría ya esta semana. Cuando entremos, ya será en etapa 2. En horario, dices. Sí. A ver, espera, déjame ver. Vale, sí, claro, si supera la zona que nosotros marcamos, pues evidentemente estaríamos en etapa 2. Fíjate, pues están haciendo acunamiento, O sea que sí que es verdad que puede arrancar. ¿Veis cómo en la media, el precio en la inhalación no está acercándose a la cota, a la media de 20? Fijaros que aquí lo había hecho también, acunamiento, pero ¿qué es lo que fallaba? La media de 20 estaba bajista. Entonces pasamos. En la vez anterior, en la inhalación anterior, había cortado la media de 20, ¿lo veis?
Aquí tenemos los tres escenarios. Cortando la media de 20, ¿qué quiere decir? Nada, etapa 1 todavía va a continuar. No corta la media de 20, es decir, hace acunamiento, pero la media de 20 es bajista. Nada, no nos vale. Siguiente, no corta la media de 20 y la media de 20 es alcista. Hostia, que esta puede ser la buena. Entonces, si arranca ahora, que tiene toda la pinta, si arranca ahora, probablemente entrará en este escenario que decíamos en diario, de superar los 33-77 e irse hacia esa zona. Y ya estaremos en etapa 2 y para eliminar, bueno, llegar hasta este nivel, ¿no? Pero hasta que eso no ocurra, mira, me gusta mucho por lo que vemos, ¿no? Del ejemplo concreto del acunamiento que no vale, ¿eh? Acunamiento que no vale, no sé cómo ponerlo, voy a poner aquí una cruz. Acunamiento, este no, ¿ok? Y este sí. Es la diferencia. Este cierra justo por encima de la media de 20, pero la media de 20 es bajista. Este cierra por encima de la media de 20, pero la media es altista, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a este valor. Backsart. Y no nos dicen ni para entrada ni para situación, así que entiendo que es, bueno, un comentario sobre el valor. ¿En qué etapa consideráis que está en marco temporal semanal? Yo lo veo más o menos claro. Etapa 1, ¿no? Ya, ¿no? Etapa En 1, uno. hay pocas dudas, ¿no? Ya ha cerrado claramente por encima de la media de 20, ha superado el máximo relevante anterior, una etapa 1. Está en una etapa 1, bueno, de momento para nosotros no, salvo que sea muy amplia, no muy atractivo, pero bueno. Vamos a verlo. En diario, pues tampoco está. Fijaros, es que yo nada más ver las medias así, convergentes, ¿eh? Pues eso significa que hay mucha volatilidad hacia ambos lados y por tanto no es muy interesante. Así que yo, sinceramente, no la veo nada de interés. ¿Vosotros la veis algo interesante? ¿Algo de comentar? No, bueno, a ver si la gran vela sólida esa del jueves no tiene continuidad, como parece, ¿Mm? y ¿Mm? bueno, dura nuevamente al alza, ¿no? Pero sí, lo suyo es por encima de los 4,50, ¿no? Esa zona Eso de ahí, es, ¿no? por encima de aquí. Y aún así tendríamos la media de 200 aquí al lado y esta zona en 5,20 que es de mucha congestión. Mirad, de mucha congestión. Esto le va a costar superarlo, esta zona, ¿lo veis? Entonces, bueno, no. Fijaros, donde sí me parecería muy interesante es a partir de aquí. Porque fijaros, qué movimiento fluido, ¿lo veis? Tiene un movimiento casi hasta 7, desde 5,30 hasta 7. Ahí sí que tendría, hasta este de aquí, sí que tendría un movimiento fluido interesante. Pero hasta entonces no la veo tan con mucho interés, vamos. Weight Holdings, vale. Mirad, un ejemplo, nada más verlo, fijaros. ¿Os acordáis que os digo que la media de 200, cuando el precio sube como un tiro o baja como un tiro, hacia ella suele actuar como, si sube resistencia, si baja soporte. Miradlo aquí en pantalla, ¿lo veis? Una subida bestial desde 0,34 en 3 días hasta 0,56. ¿Y dónde se para? En la media de 200, ¿lo veis? Esto es muy útil, ¿eh? Este concepto es muy útil porque si tú has cogido este movimiento y ves que llega a este nivel y ves que empieza a tontear y dices, fuera, me voy, hasta luego, ¿vale? Y te evitas la siguiente inhalación hacia la media de 20. Vale, a ver, yo me imagino que esta nos la piden porque dirán, oye, ¿puede haber otro arranque? De la misma manera que hubo este pedazo de arranque anterior, no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque fijaros cuánto elimina, en este caso, en semanal, de la vela previa. ¿Lo veis? Elimina el 80%, probablemente. Aquí había eliminado el 50%. Es distinto. Entonces aquí ha eliminado de todo el impulso alcista, fijaros, lo coges, lo mides, y mides el retroceso y estamos en torno, pues eso, al 80%. Así que no espero un gran, aunque sí espero que arranque, no sé si mañana pasará, claro, hasta aquí es un 41. Yo lo que quiero decir es que no veo que de este siguiente arranque supere este máximo anterior, lo cual no quiere decir que no haya rentabilidad, porque en este 41 a lo mejor le puedes coger no sé, un 20 o un 10, pero sinceramente no sé, no me atrae mucho. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? Yo por el semanal que le veo una top inter ya directamente lo descarto y en el 0,45 con el hueco es que lo veo hasta ahí, máximo. Hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí. Claro, que pueda arrancar superando este máximo, entrada, stop debajo y objetivo 0,45, que ojo, ni tan mal, ¿eh?
Vamos a suponer que entras aquí un poquito más arriba de esto y es un 17. Ya firmo yo mañana, ¿eh? Pero bueno, ya no la veo tan interesante. Y vamos a ver la última que nos preguntaba en el grupo ahora por la tarde, que es más Blast, ¿no? Sí, sí, Esta es toda tuya, Julio. esa, Mira el suelo, ¿eh? esa la tenemos en la lista hablada de hace ya un par de semanas. De hecho, yo creo que la comenté la semana pasada en el Ajá, RST, ¿no? sí, Porque saltó el viernes, sí. ¿vale? Lo que pasa es que luego no Tanto ha el tenido viernes. continuidad y bueno, y el martes imagino que presentaría el resultado o algo, porque ese hueco Pues sí, tiene toda la pinta. pasa, bueno, de esta forma parece que se está reestructurando nuevamente, ¿no? Gran vela sólida encima de la media de 20 que luego no tiene continuidad, ¿no? Y que bueno, Ujú, ya ha eliminado todo el color, bueno, yo creo que lo normal sería que hiciera un retest en esa zona del hueco en la que está ahora, pues cierra un poco de resistencia y el ujú. siguiente patrón de compra uno quizás pueda ser interesante, ¿no? En semanal, patrón 1, 2, 3, ¿no? Eso te iba a decir, es que tiene un Todo patrón 1, 2, redondeado, 3. patrón 1, 2, 3, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un patrón 1, 2, 3, ¿eh? Si Un supera recorrido esto. bastante interesante, ¿no? Que se puede ir Sí, sí. perfectamente a la zona de los 3.3. Bueno, primero al máximo Aquí. relevante previo, los Mm, 2.75 ujú. y luego a la zona de 3.30, ¿no? ¿Hubieses considerado la vela esa, si no hubiese tenido la mecha, sí que consideramos un patrón isla, pero al tener una mecha que está cerca de la anterior No, vela. no, ¿te refieres a esta? Sí, sí, No, no, este es un patrón isla en toda regla. así. ¿Por qué? ¿No ves No que era por aquí? si no considerabais como patrón isla el tema de cómo estaba cerca las mechas de esa vela con respecto a la anterior, por eso. No, 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 no. Al final, el concepto de isla es eso, isla. Alrededor de ella no hay tierra, no hay mechas, ¿no? No Ento- solapan, ¿eh? No solapan. Entonces, la pregunta iba por eso, pues si teóricamente es un patrón isla, lo suyo es que vaya para abajo, Sí, ¿no? qué es lo que ha hecho, ¿no? Verdaderamente, no es a posteriori, o sea, en las próximas semanas. Pudiera ser, depende del marco temporal donde te ocurra eso, ¿vale? Depende del marco temporal donde te ocurra. Si te ocurre en semanal, pues lo más probable es que te cambie el marco temporal en semanal, te cambie la tendencia en semanal. Si es en diario, pues en diario. Lo que pasa Ya. es que en este caso quizás está más influenciado por la presentación de resultados que tuvo que ocurrir aquí, ¿no? Que es lo más, que es lo que generó el calentón anterior, seguramente, y la caída posterior. Bien, pues vale, esta era la última que teníamos para el mercado americano y vamos a saltar ya al mundo, entonces, al mundo cripto, ¿eh? Penúltima sección, ya sabéis. Que siempre le echamos un vistazo a ver cómo están nuestros amigos de Bitcoin a ver si lo escribo bien, y Ethereum principalmente, y de vez en cuando nos pedís alguna adicional, y vamos a ver qué está ocurriendo. A ver, en semanal, etapa 4, media de 20 bajando, media de 40 bajando, ¿en proceso de qué? De exhalación y ahora inhalación hacia la media de 20. Perfecto. En diario lo que está haciendo es bueno, pues parece que un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Vamos a verlo en horario. Déjame ver un momentito en horario. Vale, aquí tenemos el doble máximo. Un doble máximo que el patrón de compra 1 nos da fallo. Está haciendo retest, ¿lo veis? Cae, intenta, el primer patrón de compra 1 sabíamos que iba a dar fallo porque después de un doble máximo es lo más habitual y ahora está intentando recomponerse. Claro, la clave cuál va a ser superar los 24.602. Si lo vemos por encima de 24.602 irá a atacar máximos. Y bueno, puede tener cierta continuidad alcista en este. Empiezan a aparecer demasiadas mechas por arriba en este marco temporal y eso suele indicar que de momento ahí está puesta la resistencia. Pero bueno, yo creo que todavía va a consumir tiempo. Me da la sensación de que va a consumir más tiempo porque dudo que haya una ruptura después de un doble máximo en marco temporal superior. Así que lo más normal es que consuma tiempo por aquí, un poco de profundidad, tiempo, a esperar que se acerque y luego intentar recomponerse. Para luego, bueno, fijaros, objetivos, fijaros que tiene un movimiento muy fluido aquí a la izquierda y que la primera zona estamos hablando de los 28.100, que es la zona de resistencia menor, y luego ya arriba los 32.000, o sea que puede tener bastante recorrido si supera esa cota. Ethereum y USD, a ver. Bueno, pues este está más desbocado. Fijaros, mientras Bitcoin estaba muy lejos de la media de 20 todavía, el Ethereum ya ha llegado a la media de 20 incluso, ¿lo veis? Y además con 6 velas consecutivas verdes, esto está, bueno, pues muy bien, ¿no?
muy bien para el lado alcista. En diario tenemos ya una etapa 2, donde, bueno, la vela clave es esta. Vela clave, ¿por qué? Porque es una top Intel encubierta que ha sido negada en la vela siguiente. Y eso significaba el arranque de un nuevo movimiento. Ahora ya se está acercando peligrosamente a zonas importantes de resistencia. Vemos aquí una zona de resistencia. ¿Dónde se ha parado? De momento, pues una zona de una de las posibles zonas de resistencia. Ya sabéis que nosotros nos fijamos siempre a la izquierda para encontrar zonas de resistencia. ¿Y qué buscamos? Buscamos siempre lo mismo. Buscamos o máximos y mínimos relevantes, como es lo que está en pantalla, o zonas de huecos, o zonas de congestión de velas. ¿Qué es congestión de velas? Acumulación de aperturas y cierres, ¿vale? Ahora mismo ha llegado a ese nivel y ahí empieza a aparecer papel, ¿lo veis? Empieza a aparecer papel, las mechas. Entonces, no sería de extrañar que ahora comenzara una inhalación, la verdad. No sería de extrañar que comenzara una inhalación y que nos daría otra oportunidad, pues, para subirnos al carro en la siguiente, la siguiente exhalación, que podría irse ya directamente a los 2000, casi 100. Esa es un poco la situación de las dos criptos. Bien, les decía, ponía en el grupo, oye, este escenario que está dando patrón de compra 1, ¿consideráis que es una buena oportunidad de compra? Normalmente cuando vemos algo así, lo ponemos en los grupos de WhatsApp para que nos permita, bueno, pues afianzar los conocimientos que vemos en la teoría desde el punto de vista de la realidad del momento, ¿no? La gran mayoría, los que contestaron, pues evidentemente decían que no, ya tenían el conocimiento y por tanto no, este patrón de compra 1 no es aprovechable. ¿Por qué? Porque después de un doble máximo, lo más normal, a ver, lo cojo, después de un doble máximo, lo más normal es que el patrón de compra 1 dé fallo. Y eso es justo lo que ha ocurrido, fijaros. Si vamos ahí, ni siquiera ha podido arrancar, ¿no? Fijaros. Y ahora está haciendo, en realidad no arrancó en ese momento siquiera, arrancó aquí el patrón de compra 1, en esta vela de aquí, vamos a ponerlo más grande, aquí, porque es cuando supera el máximo anterior, aquí no lo llegó ni a superar, y ahora está haciendo un retest, ¿vale? A la segunda sí puede ser, desde luego, pero en la primera lo más normal es que haga esto y de fallo. Ahora, para confirmar, hombre, porque ya será eso lo que decíamos antes, superar los 24.600 para que se dirija ya después hacia la zona de máximos anteriores. Julio, adelante, todo tuyo. Respecto a la BLA, bueno, esta semana traigo como siempre, ¿no? Una lista amplia, cada una con unas características específicas. Y bueno, lo que siempre decimos con ella, ¿no? Son valores muy volátiles, hay que ser muy rigurosos y con la estrategia, ¿no? De ellos voy a comentar varios así que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, la primera es Sound Technology, valor que viene de una etapa 4 tremenda, ¿vale? Y bueno, ya aquí lo forma lo que sería un suelo redondeado con un primer spike, bueno, sale desde el inicio, lo normal es que se tiende a retestear, como ha sucedido aquí. Aquí ya tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿vale? Incluso con un patrón 1, 2, 3, 4 y esta semana parece que quería romper la resistencia, ¿no? Con un camino bastante despejado, ¿no? En diario, bueno, vemos perfectamente, ¿no? Lo que es la formación del suelo redondeado y como el viernes, ¿no? Con el hueco profesional que nos dejó, dio un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Se ha frenado en la zona de máximo relevante previo, la media de 200. Bueno, a ver si hace inhalación y al siguiente patrón de compra 1 puede ser bastante interesante porque tiene un movimiento muy fluido, ¿no? Vale, igualmente aquí vemos el acunamiento, como nos hizo en esta zona de aquí. Y bueno, un valor interesante para las próximas semanas, ¿no? Otro valor que quería comentar es Shift Technologies y un valor muy similar, ¿no? Una etapa 4 tremenda, bueno, aquí nos hace lo que sería la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, ya sería lo que sería una etapa 1, ¿no? Este último impulso ha consumido más del 100% del impulso bajista previo. Bueno, ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20, ¿no? Y en diario, bueno, vemos perfectamente la formación del suelo redondeado, ¿vale? Y como ahora, bueno, estaríamos haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? 4 mechas aquí inferiores, nos señalan que hay demanda en esta zona, bueno, y quizás este patrón de compra 1 que nos va a dar ahora puede ser interesante, ¿no? Solamente, bueno, se ve ya la zona del máximo relevante previo, estaríamos hablando en torno a un 20, un 25%, y bueno, pues se venga después esta zona de congestión, de zona de resistencia menor, estaríamos hablando también de en torno a un 60%, ¿no? Y un 90% al siguiente máximo relevante, ¿no? Que sería el objetivo un poco del suelo redondeado, que se viene a esta zona de aquí, ¿no? Vale, estaríamos hablando de esta zona de aquí, ¿no?
¿vale? Entonces, bueno, un valor interesante también, ¿no? Otro que quería comentar es Sidus, ¿no? Valor de reciente salida a cotización, bueno, una caída a plomo, ¿no? De su salida, pero aquí parece que nos hizo aquí un suelo redondeado que ponía fin a lo que sería esa etapa 4 con un doble mínimo, una gran vela sólida y lo que sería ya una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, bueno, con un primer patrón de compra 1 que estaría ahora retesteando y que, bueno, quizás esta semana pudiera ser interesante, ¿no? La media de 20 se nos ha girado en diario aquí, lo cual no me acaba de convencer, pero bueno, la entrada claramente sería por encima de la zona de 3,83, ¿no? Vale, pues se venga la siguiente zona de referencia, el máximo relevante previo, que estamos hablando de en torno a un 30% y luego, bueno, hay movimiento bastante fluido, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y luego, por último, otra que quería comentar es Atea Farmacéutica, ABIR, que ya la hemos seguido alguna otra vez en el grupo, sobre todo, bueno, por la formación del suelo redondeado tan grande que está haciéndolo, ¿no? Y bueno, está próximo a, a romperlo, ¿no? Quizás en las próximas semanas se pueda poner bastante interesante, ¿no? Bueno, ya en semanal tendríamos ya lo que sería incluso el inicio de una etapa 2, ¿no? Porque ya tenemos aquí una zona de triple mínimo, máximo relevante que eliminan el último de la etapa 4 y mínimo relevante ya por encima de la media de 20, ¿no? Entonces, bueno, interesante, ¿no? En diario, bueno, se ve perfectamente, ¿no? Lo que es la formación del suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, a ver si este patrón de compra uno que ya dio el viernes, ¿vale? Quizás es hija de un retest, ¿no? Por cómo arranca y la acción, pero bueno, siempre que no pierda esta zona, la zona de los 8, bueno, puede ser interesante, ¿no? ¿Vale? Un movimiento bastante interesante, ¿no? Bueno, pues poco más, por Tiene mi parte. recorrido, sí. Tiene recorrido esta, la verdad. Tiene un Arriba suelo ahí, redondeado tremendo. tremendo, sí, sí. Quería comentar esta última que la hemos hablado también en el grupo alguna vez y quizás también pueda estar esta semana interesante, ¿no? Un valor también de reciente salida, pero bueno, que ya nos dejó aquí un primer spike, bueno, pues esta gran vela sólida de un 200%, ¿vale? Que luego como siempre que salen desde abajo suelen retestearse, cosa que nos volvió hacia aquí, ya nos habría dejado lo que sería un doble mínimo, ¿vale? Con otra gran vela sólida, bueno, y a ver si ya hace el arranque definitivo, ¿no? En diario, bueno, pues en diario vemos que tenemos las medias juntas sin cruzarse. Aquí sería el primer patrón de compra 1, que estaría retesteándolo con la bottom tail que nos ha dejado el viernes, bueno, y que por encima de la zona de los 2,90 podría tener recorrido, ¿no? De esa forma, las medias no se llegarían a juntar, a cortar, junta pero sin cortarse, y bueno, y se estarían girando claramente alcista, ¿no? Y también un movimiento bastante interesante, ¿no? Solamente que se venga a la zona del máximo relevante previo, estaríamos hablando de en torno a un 35%, y al siguiente una zona en torno a un 67 y un 100%, o sea que valor bastante interesante también para seguir. ¿Vale? Pues aparte de estas 5 que acaba de mostrar Julio, es que estoy viendo ahora que lo acaba de subir Santi a la plataforma, hay otras 15 más. 15 con este criterio, de las cuales él destaca estas 5 y que tienen un aspecto interesante para los próximos días, porque aquí ya sabéis que las acciones Blast son blast, son ¡pum!, erupción, ¿no? Hasta aquí llegamos con esta edición número 92 del resumen semanal de trading de la plataforma de formación sysmentor.com. Para los suscriptores ya sabéis que bueno, pues nos vemos continuamente en el grupo de WhatsApp. Para los premium nos veremos el miércoles si tenéis moral en plena semana de fiesta grande de casi todo el país, yo creo. Si tenéis moral como el año pasado, como la semana pasada, pues ahí también estaremos hablando de bolsa. Y para los que no sois suscriptores, pues recordad que tenéis una semana de prueba para conocernos, ver lo que hay dentro, y si os gusta, pues os quedáis, y si no, pues hasta luego. Nada más, solo desearos una buena semana y que tengáis un muy buen tiempo por ahí por donde estéis. Venga, cuidaros. Chao. Venga, hasta Venga, luego. chao.